Te doy la bienvenida al devocional con Dios vivo mejor. Y con esto quiero invitarte a que junto conmigo declares, pero declares que hay un poder que el Señor te ha dado y que lo declares con fuerza, porque hay un Dios que te empoderó de antemano para que fueras tú capaz de superar todo aquello que puede venir a querer destruirte, anularte, robarte la esperanza, robarte la paz. Repite conmigo, tengo un poder dado por Dios para derribar y volver a construir, porque sus planes para mí son buenos y Él me dará el destino que yo espero. Hoy me apropio de mis palabras para hablar con sabiduría y de mis acciones para hacer el bien. Determino buscar la paz, cuidar mi corazón y vivir en intimidad con el Espíritu Santo. Activo la protección de Dios en mi vida, en mi familia y mi fidelidad a su palabra, porque mi vida con Dios siempre será mejor. Repite, mi vida con Dios siempre será mejor. Mi vida con Dios siempre será mejor. Otro ratico, mi vida con Dios siempre será mejor. Espérenme un segundito que dejé el agua allá y no puedo estar sin el agua. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver un tema. ¿Ya llegamos? Sí, ya llegamos. Ya iban llegando. Muy bien. Hoy vamos a ver un tema titulado, o vamos a ver una serie, porque esta es una serie que la vamos a ver a partir de hoy, si Dios lo permite, miércoles, jueves y viernes. Son tres conductas que nos alejan de los propósitos de Dios. Hoy vamos a ver la conducta número 1. Vamos a ver cómo nos va con esta conducta, si alguna vez hemos atravesado por ella. Si usted tiene algún testimonio, me lo cuenta. Ay, pastora, el día que yo hice esa conducta, sí, sí me acuerdo que llevé el bulto. Bueno, en Colombia llevar del bulto es que pague las consecuencias para las que están en otro lugar. Tres conductas que nos alejan de los propósitos de Dios. La primera conducta, escríbanla allí en su cuaderno, la necedad. Necedad de necio, la necedad. Dios muestra caminos, pero eres quien decide si los tomas o te vas por tu propio camino, por tu propia opinión. La necedad es una conducta que nos aleja de Dios porque nosotros nos concentramos mucho le pedimos a Dios, nosotros le pedimos a Dios que nos direccione, que nos muestre, que nos ayude, y muchas veces Dios nos muestra, pero nosotros tomamos nuestra propia decisión. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento. Significado. ¿Qué significa necedad? ¿De dónde proviene ese necio? Voy a hablar primero de la Biblia con dos textos y luego vamos a la RAE, ¿ok? Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. El necio actúa por impulso. El sabio piensa antes de actuar, ¿sí? Según la Biblia. Proverbios 18:2. El necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. El necio tiene presente, la necedad tiene presente la propia opinión y no la opinión
vista en Dios. Dos términos. El necio se interesa por lo que piensa él y no más. Y el necio actúa por impulso, no piensa antes de actuar. ¿Ok? Dos textos bíblicos. ¿Qué nos dice la palabra, el diccionario, la RAE? Dice, ignorante. No es que yo les esté diciendo ignorantes, no, es que ese es el término. ¿Qué significa necio? Ignorante y que no sabe lo que podía o debía hacer. Falto de inteligencia o de razón. Le pregunto, ¿usted tiene falta de inteligencia? Diga no, yo soy una persona inteligente. Yo soy una persona inteligente. Repítalo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, muchas veces. Yo soy una persona inteligente. Nosotras no somos faltas de inteligencia, nosotras somos unas mujeres sabias, hombres sabios. Usted me va a ver a que yo voy a estar seca limpiándome, pero acá donde ustedes me ven, como tengo una gripa que quería impedirme venir al devocional, entonces tengo eucalipto en toda la oficina para poder hablar bien y eso me hace dar calor, pero estoy feliz porque estoy aquí. Entonces, la necedad nos aleja de Dios. El necio es ignorante, el necio no es inteligente. A veces nosotros abrimos la puerta a la necedad y hacemos eso. Dejamos que la necedad entre a nuestra vida. Muchas veces nosotros escuchamos de Dios un no. No hagas eso. No, no hagas esto. No lo hagas. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos. A veces el Señor nos dice, no entres en esa relación. Esa persona no te conviene. ¿Y qué hacemos? Más rápido vamos y decimos sí. Y luego pagamos la consecuencia. Nos vamos por el camino largo. Repite conmigo, Señor, hazme, ¿sí? Hazme, vamos, repítelo, Señor, hazme sensible a tu voz para obedecerte cuando hables a mi vida. Señor, hazme sensible a tu voz para obedecerte cuando hables a mi vida. Yo me acuerdo cuando era adolescente, yo le decía a mi mamá, yo creo que la peor experiencia de mi vida fue en ese suceso. Mamá, déjeme ir a una fiesta, mamá, déjeme ir a una fiesta. No, 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 mamá, déjeme ir a una fiesta, mamá, déjeme ir a una fiesta. A usted no le conviene, no importa, déjeme ir a una fiesta, déjeme ir a una fiesta. El día que fui a la fiesta, eso por allá hubo una pelea, casi me dio un susto. Hubo una pelea, se agarraron, yo ahí en la mitad, asustadísima, me quería ir para mi casa. Y yo decía, mamá, venga por mí, mi mamá. Yo creo que mi mamá por dentro dijo, ve, yo le dije, pero usted cómo es tan necia, que quería ir, que quería ir, que quería ir. Entonces, nosotros, nosotros, a veces así pasa con Dios. Señor, quiero eso. No. Señor, yo quiero eso. No. Señor, yo quiero eso. No. Ay, Señor, yo lo quiero. Y uno va. Y el Señor, ay Dios. El Señor hace como, vaya a ver. Cuando llega uno, Señor. Yo he tenido casos de consejería en que me piden un consejo y el Señor habla y el Señor dice, haz esto, no hagas esto, organiza tu vida, ordénate, ta, ta, ta. Pero luego va y uno y ve la persona y está haciendo totalmente lo que no era. Y luego la persona regresa
y regresa porque Dios no me quiere, porque a mí me va tan mal, porque Dios me castiga así, si yo he sido buena, si yo he sido bueno, porque Dios, yo me quedo viendo la persona. Yo sé que Dios en una palabra de amor nunca las va a señalar ni las va a juzgar. Entonces yo me quedo callada y yo digo, no, no contesto, no digo nada, calladita Mayra, porque Dios lleva su proceso con esta persona. Pero le provoca a uno decirle, pero Dios le dijo a usted que no, y allá terminó usted haciendo lo que no debía hacer. Entonces, a veces la necedad nos aleja del propósito de Dios, porque Dios tiene para nosotros propósitos muy buenos, pero nosotros somos necios. Queremos frecuentar lugares que no deberíamos, queremos frecuentar personas que no deberíamos, queremos hacer o tener conductas que no deberíamos. Y esas conductas las tenemos eh, como, como tan consentidas en nuestra vida, conductas tan consentidas en nuestra vida que nosotros no queremos soltarlas. ¿Sabes? Un niño consentido que uno no lo quiere soltar. Y a veces así tenemos conductas. La necedad es una conducta que nos aleja del propósito de Dios. Dile, Señor, anula de mí toda necedad y derrama sobre mí sabiduría. Señor, anula de mí toda necedad y derrama sobre mí sabiduría. Hoy Dios quiere enseñarte que Él te muestra los caminos. Yo sé que tú has, has detectado los caminos que Dios te ha aconsejado. Lo sé. Pero también sé que te has ido por otros caminos y eso te ha alejado de Dios. Y no solo de Él, sino de su propósito. Te sientes en desventaja, como si no sirvieras, como si no tuvieras un centro de vida, un propósito, un enfoque. Sí, porque la necedad nos aleja, nos aleja. Nosotros queremos hacer siempre las cosas a nuestra manera y Dios espera que nosotros seamos obedientes y lo hagamos a la manera de Él, porque Él muchas veces nos está mostrando sus formas, muchas veces. Dos cosas importantes que el necio hace. Uno, el necio no escucha, solo acciona. Mete la pata y luego piensa, pero el necio no escucha, solo acciona, 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 acciona. El necio piensa que como ella está pensando, él está pensando, está bien, y lo hace apresuradamente. El necio o la necia se enreda con cualquier persona sin pensar si esa persona se ajusta a su propósito de vida. Si usted está aquí conmigo y está soltero o soltera, no sea necio y no sea necia de enredarse con una persona que no va de acuerdo a sus valores, principios y creencias. Porque usted no tiene la capacidad de cambiar a nadie. Entonces usted no crea que al conseguirse a alguien que sea
una persona que no le conviene, usted la va a transformar, porque eso es una mentira. Yo también lo hice en mi necedad, pensé que iba a poder lograr eso y lo que salí fue más cascada que, mejor dicho, viviendo la peor experiencia de mi vida. Entonces, no seamos necios, no seamos necias, escuchemos la voz de Dios, no se apresuren, no se sientan que el bus las está dejando y se enreden con cualquier, como digo la palabra para que no suene mal el negocio, con cualquier necio, no se enreden con cualquier otra persona. El corazón de ustedes, esto va para ustedes, el corazón de ustedes es un corazón muy valioso. El corazón de ustedes es un corazón muy valioso para Dios. Y si Dios me trajo a mí a hablar de esta palabra, es porque Dios quiere cuidar tu corazón y te quiere decir que tengas cuidado con la necedad. No te enredes con personas que no se ajustan a tu propósito, a tus valores y a tus creencias, porque te enredas, te embarazas y ahí viene más difícil el asunto. No seamos necios, abramos el espacio a la cordura, a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es la que quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué otra cosa hace el necio? El necio, dos, culpa a Dios de las consecuencias y de sus decisiones. El necio culpa a Dios de las consecuencias de las decisiones que tomó. Y Dios dice, pero yo qué tengo que ver si usted fue la que decidió, usted fue el que decidió. Hay gente que tiene trabajo, ¿sí? Hay gente que tiene trabajo y se aburre que porque el trabajo esto, que porque el trabajo lo otro, y se aleja del trabajo. Entonces renuncia y luego llora porque no tiene trabajo y le echa la culpa a Dios porque no le abre puertas. Entonces llega a un trabajo y se queja. Está trabajando y se queja. Renuncia y se queja. Y lo peor es que culpan a Dios. El necio culpa a Dios de las consecuencias de sus actos. Y no, uno tiene que asumir las consecuencias de sus propios actos. Pero acuérdense, el necio culpa a Dios. Dile, Señor, permíteme actuar correctamente para tener consecuencias correctas y no dolorosas. Ayúdame a actuar correctamente para tener consecuencias buenas y no dolorosas. Ayúdame a actuar correctamente para que las consecuencias de mis hijos, de mi familia, sean buenas. La necedad llega fácilmente al matrimonio. La necedad es la grosería, el quitarnos el habla, el aplicar la ley del hielo. La necedad es pagar mal por mal. La necedad es no escuchar, solamente creer en su propia opinión. Eso es la necedad. La necedad es ver que el niño tiene un problema, la niña tiene un problema y juzgar al niño, juzgar a la niña y no tener la capacidad de sentarme con mi niña, de sentarme con mi niño, escucharlo, escucharla, entenderla sin juzgar. Pero somos necios cuando los señalamos, los regañamos, los mandamos para el cuarto, muy valientes como padres, pero no escuchamos a nuestros hijos.
La necedad está también en la falta de gratitud, tal vez en nuestro trabajo, falta de gratitud. Pero Dios es tan bonito que Él en su palabra dice, Hechos 17:30, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, a que se arrepientan. Hechos 17:30. Dios sabe que metemos la pata porque Él nos conoce, somos sus hijos. Él sabe que no somos perfectos y cuándo vamos a embarrarla. Pero hoy lo que Dios quiere poner dentro de ti y lo que Dios quiere decirte es que Él pasa por alto esa ignorancia que en algún momento dejaste que primara en tu vida y que probablemente hoy estás pagando consecuencias de los actos del pasado y tú dices, ay, sí, yo fui tan ignorante cuando me enredé con el tipo ese, ay, sí, yo fui tan ignorante cuando renuncié, o yo fui tan ignorante cuando fui grosera, yo fui tan ignorante que he dañado mi matrimonio, o sea, el Señor lo sabe. Pero el Señor dice hoy, arrepiéntete de eso y toma acción, cam- cambia esta conducta por una buena. Cambia esta conducta por una diferente. ¿Por cuál podríamos reemplazar esta para terminar? Abraza la voluntad de Dios. Todos los días, que nunca falte la frase en ti. Hoy abrazo la voluntad de Dios. Señor, yo abrazo tu voluntad. Lo que tú quieras para mí, Señor, yo sé que así será. Yo sé que así será, Señor. Señor, yo sé que así será. Tú te levantas y le dices, Señor, yo estoy contigo. Señor, abrazo tu voluntad. Señor, estoy haciendo tu voluntad aunque no estoy de acuerdo porque no quiero esto, pero yo me sujeto a tu voluntad. Y te acordarás que abrazar la voluntad de Dios es lo más sabio que puedes hacer en toda tu vida. Que hoy finalicemos el devocional diciéndole al Señor, Padre, pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos mi intelecto, mi mente, para que seas tú enseñándome por medio de tu Espíritu Santo a ser sabia, a ser sabio. Anulo toda necedad dentro de mí que venga a dañar mi propósito en ti y extiendo mi vida hacia tu voluntad. Hoy te pido, Señor, que hagas tu voluntad aquí en la tierra como la haces en el cielo y que me uses en lo que sea necesario usarme. Gracias, Dios, porque hoy creo firmemente que la necedad no hace parte de mis conductas, que mi vida está sujetada bajo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Deseo de todo corazón que este devocional haya traído para ti aprendizaje, que te haya gustado, pero sobre todo que te haya inspirado a estar un poco más atentos y a no permitir que la necedad venga a nuestras acciones. Que Dios te guarde, te cubra, que Dios te direccione y que el Espíritu Santo de Dios esté contigo todos los días, en todo tiempo y en todo momento. Recuerda, estamos en la serie Tres conductas que nos alejan del propósito de Dios. Hoy vimos la necedad. Mañana veremos la victimización.
No te lo pierdas. Nos vemos mañana. Abrazos, abrazos. Dios les bendiga y que el Señor y su paz los cubran durante toda la semana y toda la vida.